Hola queridos oyentes, espero que se encuentren bien donde sea que nos oigan. Y como siempre, me acompaña acá mi compañera Rocío. ¿Cómo estás hoy? Bien, gracias por preguntar. La verdad estoy emocionada por el tema del que vamos a hablar hoy. Hoy toca un gran tema para analizar y es el caso de Rusia y Ucrania. Un tema muy conocido, pero para el que no lo conozca o no sepa mucho, Ro nos va a dar un resumen sobre este caso y luego continuaremos con un análisis. Bueno, el caso de Ucrania-Rusia en el fondo es una confrontación por la influencia y la seguridad en Europa del Este, con elementos históricos y culturales que alimentan las tensiones. Ucrania se independiza en 1991 de Rusia y hace algunos años viene manifestando ser parte de la OTAN. Esto para Rusia representaba una amenaza sobre su supuesto cerco, de seguridad. Bueno, de todas formas vamos a entrar en detalle con las diferentes perspectivas que tenemos a presentar, ¿no, Agus? Explícame esto desde lo radical. Bueno, antes que nada, hay que aclarar que desde la perspectiva radical, Rusia es un país semiperiférico. De caso único, ya que explota sus recursos como un país periférico, pero tiene una gran influencia político-militar, tanto en su región como en otros países. Se podría decir que los países están atados a los recursos de Rusia, ¿no? Exacto. Países como Alemania dependen del petróleo y gas que les brinda Rusia. Desde la geoeconomía podemos ver cómo Rusia toma a Ucrania, que es una periferia, y controla no solo sus puertos, que es la principal razón por la que anexa a Crimea en 2014, y a pesar de que Rusia reciba sanciones por estas acciones por parte de los Estados Unidos y la Unión Europea, estos países siguen atados a los recursos y los pactos de comercio que tienen con Rusia. ¿Cómo esta dependencia es aceptada por el mundo? Esa es una gran pregunta. Ahí estamos entrando más en lo que es la geocultura, la globalización del capitalismo y del liberalismo económico, que operan como mecanismos de poder, generando una estructura global, jerárquica. En palabras más simples, tenemos el ejemplo de por qué Ucrania quiere ser parte de Estados Unidos. No sé, para participar en una película de Avengers. Aunque no lo creas, no es por Hollywood, sino porque esto le genera a Ucrania una supuesta independencia de Rusia y comenzaría una alianza con una potencia real, formando parte de pactos globales u organizaciones como son la OTAN. Si analizamos esto entre líneas, Ucrania estaría cambiando de dependencia y Rusia con este conflicto busca proteger su posición jerárquica no solo sobre Ucrania, sino también a la vista de sus aliados comerciales y de Estados Unidos. Esta es la trampa de los países jerárquicos con los países periféricos, que les hacen creer que con su apoyo van a desarrollarse, pero solo generan dependencia. La consecuencia de este conflicto es que un país subleva al otro y también está el encarecimiento o la disminución en el consumo de los recursos que estos países comercian con otros, perpetuando el control sobre centro y periferia y semiperiferia. Con esto se concluye la teoría radical y ahora con este análisis terminado podrías decirnos tu análisis neogeopolítico. En la neogeopolítica, el concepto de poder se distribuye de manera más fluida entre los diversos actores como la Unión Europea, China, Rusia y otros organismos como la ONU. Con estas alianzas se crea un contrapeso a las alianzas lideradas por Occidente, las llamadas alianzas tradicionales. Con este conflicto se crean las alianzas Rusia y China y el bloque de Occidente, Estados Unidos, Gran Bretaña y la Unión Europea. China es más bien un aliado intermedio de Rusia, ya que también mantiene grandes alianzas con Ucrania al ser parte esta de la Ruta de la Seda. China busca la moderación y llama a la búsqueda de una salida diplomática con la implicación de la Organización Internacional de Naciones Unidas. Mientras que los aliados del bloque occidental implementan sanciones a Rusia de carácter económico y buscan alternativas al consumo de sus recursos.
Entonces se podría hablar de una guerra económica. Totalmente. Las sanciones de Estados Unidos hacia Rusia y China, por ejemplo, buscan limitar el acceso de estos países a los mercados globales. De acá viene el refuerzo de la alianza China-Rusa, que intentan crear alternativas al sistema financiero internacional dominado por Occidente. Entonces se podría decir que Hollywood se enojó un poquito. Obvio, Hollywood acusó a Moscú y a Beijing de conspirar para crear un nuevo orden mundial profundamente antiliberal. Voy a imaginar. Como siempre las acusaciones tan pasivas de Hollywood. Occidente nunca quiere quedarse atrás, olvídate. Para nombrar otros factores de esta teoría, tenemos el protagonismo de los actores no estatales, como lo fueron en esta guerra los conflictos híbridos. Esto es muy interesante, como lo fue la anexión de Crimea a Rusia, que en resumen fueron unos supuestos ciudadanos prorrusos los que implementaron tácticas y formaciones irregulares no convencionales, como actos terroristas que incluían violencia, etc. Luego fueron analizados por militares y fueron acusados de ser tropas rusas. El uso de propaganda y ciberataques también formaron parte. Igual, ahora, a todo esto, ¿qué pasa con los ciudadanos ucranianos? Bueno, esto tiene que ver con la interdependencia. Lamentablemente, este conflicto ha creado una crisis humanitaria y desplazamientos masivos. Hay más de 8 millones de ucranianos en Europa que están siendo refugiados, sobrecargando los servicios de salud, vivienda y empleo de los países que los reciben. Cabe destacar los esfuerzos coordinados entre gobiernos y ONG para abastecer a Ucrania de ayuda humanitaria. A esto también se le agrega una preocupación sobre la seguridad, un aumento del militarismo y el riesgo nuclear. Putin ya ha usado la disuasión mediante el riesgo nuclear. A esto también hay que agregarle una preocupación sobre la seguridad. Hay un aumento del militarismo y el riesgo nuclear, que de parte de Rusia igual es esperable. Putin ya ha hecho amenazas con el riesgo nuclear. Y una nueva mirada hacia la ciberseguridad, debido a la nueva modalidad de ataque a través de ella. Pero ¿cuál es una de las principales causas por las que Rusia toma a Ucrania? Hay varias, pero una de las principales causas podría ser un factor climático. Los mares de Rusia, en gran parte del año, se encuentran congelados y la anexión de Ucrania formaría un nuevo puerto con aguas más cálidas y con proyección hacia Asia y África. Yo tengo un dato sobre la teoría neogeopolítica. Más en específico, en la geopolítica de la desinformación. A ver. Hay una mirada muy controlada por Occidente sobre este conflicto. Las plataformas virtuales, más conocidas como Instagram o Facebook, que demonizan a Rusia mediante este conflicto. Y esto genera una gran desinformación al resto del mundo. Nunca se sabe si lo que leemos va a ser una fake news o la narrativa real de un conflicto. Es cierto, las redes sociales, las plataformas virtuales e incluso los organismos internacionales han tomado un nuevo rol en el mundo y generan a veces una descentralización del poder. Bueno, ya hasta aquí concluyeron nuestros dos breves análisis de las dos teorías. Ya vimos que desde la geoeconomía vimos cómo un país semiperiferia ejerce jerarquía sobre una periferia, aprovechándose de sus recursos con el fin de participar en una globalización con una narrativa económica y liberal que perpetúa la desigualdad. Y desde la neogeopolítica, entender cómo los fenómenos globales contemporáneos pueden formar nuevas alianzas, afectar a los individuos en conjunto y generar incertidumbre e imprevisibilidad sobre todo. En definitiva, nosotras no podemos adivinar qué sucederá entre Rusia y Ucrania en un futuro. Pero sí que este conflicto ha creado muchas crisis y reconfiguraciones en las alianzas internacionales. No sé vos, Agus, pero yo estoy esperando a ver lo que sucederá entre los mejores amigos Putin y Jinping sobre la influencia
de la influencia de Hollywood sobre la globalización. Yo también lo espero, eso seguro. Bueno, queridos oyentes, esperamos haber cumplido la petición de analizar este conflicto con estas teorías. Ojalá les haya gustado. Les deseamos un buen día. Chao.